Buenas noches, amados hermanos de Iglesia de Cristo Betel. Estamos nuevamente reunidos este miércoles, sabiendo que el Señor nos ha bendecido en el tiempo de la alabanza. Damos gracias al Señor por tener la oportunidad de poder estar juntos a través de este medio. Cada uno de ustedes reciba de mi parte, del pastor Sergio Noriega, cordiales saludos y bendiciones, hermanos amados, que hemos estado en esta común lucha, porque es una lucha, sabemos, el estar bajo las circunstancias en las que el Señor nos ha permitido vivir en estos últimos tiempos. Damos la bienvenida también a los hermanos que se conectan de diferentes lugares, siempre como miembros del cuerpo de Cristo, aquellos hermanos también de Betel Denver, los hermanos allá en San Francisco, probablemente en México, y también, por supuesto, todos los miembros de Iglesia de Cristo Betel aquí en Ciudad de Guatemala. Sabemos que son tiempos que se han tornado cada vez más difíciles, son tiempos en los que puede venir temor al corazón, pero debemos de estar confiados, debemos de tener fe, debemos de saber que el Señor tiene nuestras vidas y la vida de nuestros seres queridos, de nuestras familias, en sus manos. Él está sentado en su trono, Él tiene toda autoridad, Él tiene todo poder y nosotros debemos de confiar en sus promesas. Por supuesto, debemos ser prudentes. Si usted no debe de salir o no tiene por qué salir, no lo haga. Quédese en casa. Yo sé que a veces las personas se cansan, pero si usted puede programarse bien, si tiene que salir, trate de hacerlo en horarios adecuados, donde no haya aglomeraciones. Tenga siempre consigo su mascarilla y todas las cosas que usted sabe que hay que hacer. Bendecimos entonces a todos los hermanos y vamos a iniciar este estudio de la bendita palabra del Señor, orando y confiando que el Señor nuevamente nos va a hablar, que toda preocupación, sabemos que hay hermanos con sus seres queridos hospitalizados en situaciones bastante críticas, pero hemos visto también que el Señor, por medio de la intercesión y conforme a su voluntad y a su poder, está actuando, y confiamos que muchos de los hermanos que están sumamente enfermos puedan salir adelante, que el Señor también se les revele a aquellos que estando enfermos también no conocen al Señor, pero creemos que también el Señor está aprovechando estas oportunidades para poder revelarse a aquellos que no le conocen. Así que vamos a orar. Padre, gracias, porque una vez más, Señor, nos das la vida, nos das la fuerza y nos das la oportunidad de compartir tu bendita palabra. Oramos, Señor, para que en cada hogar haya paz. Oramos, Señor, para que en cada hogar haya confianza. Oramos para que en cada hogar, Señor, haya fe. Y haya, Señor, la seguridad que tú sigues cuidando de tus hijos. Te pedimos, Padre, que tú pongas tu mano de sanidad en los cuerpos enfermos. Sabemos que hay muchas personas contagiadas y te pedimos que tú te glorifiques y que tú, Señor, guíes a los médicos y a aquellas personas que no tienen acceso, Señor, a medicamentos, porque puede haber mucho de eso en Guatemala. Te pedimos que tu mano poderosa sea puesta sobre cada uno de ellos. Los medicamentos y las atenciones médicas sabemos, Señor, que tú las usas como medio también para poder traer sanidad. Te pedimos, Señor, entonces, que hoy nuestro corazón una vez más esté preparado para oír tu palabra. Quita todo desánimo, quita, Señor, toda pesadumbre, quita, Señor, toda depresión que pueda venir, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que tu palabra, esa palabra, Señor, con la que tú creaste los mundos, una vez más actúe con poder
para traer, Señor, sanidad al cuerpo, pero también sanidad al alma. Danos un espíritu de revelación, danos un espíritu de iluminación para poder acercarnos, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A los que se acaban de conectar, una vez más los saludamos y damos gracias al Señor por aquellos que tienen la oportunidad de ya estar acá con nosotros. Sean ustedes muy bienvenidos. Quiero continuar el estudio que inicié el miércoles pasado. Usted recordará que hablamos del profeta del Hijo, hablamos del profeta del Padre y hablamos del profeta del Espíritu Santo. Y hoy queremos abordar mucho más específicamente lo que es el libro de Ezequiel. No sé si usted me tomó la palabra y tuvo la oportunidad de leer algo de Ezequiel. Le he anticipado que no es un libro muy fácil de asimilar, de entender. Siempre hay muchas preguntas que nos podemos hacer, pero cuando nosotros escudriñamos la palabra y nos hacemos preguntas, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros puede iluminar la palabra, puede contestar esas preguntas. A veces sucede que usted puede en sueños recibir respuestas, o al despertar el Señor le pone un pensamiento que le aclara ciertas cosas, porque usted se acuesta con inquietudes que plantea al Señor cuando está estudiando la palabra o frente a circunstancias que quizá usted en su último momento de oración de esa noche le ha planteado al Señor, y se levanta y muchas veces el Señor le ha hablado a su corazón o lo hace a través de un sueño, porque Dios es así y su Espíritu Santo que mora dentro de nosotros está para que nosotros podamos conocer más de Dios, conocer más de su palabra. Realmente del Génesis al Apocalipsis nosotros vemos la revelación del Padre acerca del Hijo y nos la transmite por medio del Espíritu Santo para que conozcamos más acerca de Él. Así que deseamos que en estos miércoles de estudio bíblico podamos nosotros generar en usted apetito, que el Espíritu Santo le dé apetito por la palabra, que usted aproveche los tiempos que tiene para poder escudriñar, y por eso cuando le invitemos a leer algo, intente hacerlo. Así que quisiéramos entrar en materia y hoy lo que vamos a hablar, el tema que nos va a permitir ubicarnos en lo que vamos a hablar en el capítulo 1, 2 y 3 de Ezequiel, con versos entresacados, ya que no podemos ir verso por verso porque nos tardaríamos demasiado tiempo. Pero el tema es la ministración de los 4 seres vivientes a Ezequiel. Lo vuelvo a repetir. La ministración de los 4 seres vivientes a Ezequiel. Y entonces tenemos que recordar que el nombre Ezequiel significa en nuestro idioma Dios es mi fuerza o Dios fortalecerá. Y si usted recuerda lo que hablamos hace 8 días o si es primera vez que usted sintoniza o no sintoniza, quiero hacer un breve resumen muy rápido de lo que vimos precisamente hace 8 días, donde cuando hablamos del profeta del Padre, o mejor dicho, del profeta del Hijo, dijimos que Isaías es el profeta del Hijo. Vimos varias profecías que están en Isaías y que se cumplieron y está escrito en los evangelios de una manera muy exacta. Hablamos del profeta del Padre en Jeremías y yo le agregué el libro de Daniel, y también vimos algunas de las profecías tanto en Jeremías como en Daniel que nos hablan de la semana 70 de Daniel, de los juicios que vienen. Y cuando mencionamos el profeta del Espíritu Santo señalado en el libro de Ezequiel, dijimos que Ezequiel, si el profeta del Hijo Isaías nos habla del periodo de gracia, del tiempo de los gentiles, donde el Señor ha estado salvando casi por 2000 años, dijimos que el libro de Ezequiel nos puede hablar a nosotros, aunque yo entiendo que mucho del cumplimiento de Ezequiel se va a dar incluso en el milenio.
y se va a dar también muchos de los juicios que dicen acá en la semana 70 de Daniel. Pero cuando lo vemos bajo el ángulo de que Ezequiel es el profeta del Espíritu Santo, usted recordará que hablamos de que lo que llamamos principio de dolores o lo que llamamos la pretribulación, yo recibí en mi corazón y solamente lo expongo para que usted lo vea, lo estudie y el Espíritu Santo a usted le pueda dar testimonio acerca de que lo que vemos acá se puede aplicar en estos 3 años y medio de pretribulación o principio de dolores, que si usted ya tiene el testimonio de que ya estamos entrando en ese periodo, acuérdese que es un tiempo en el cual el Espíritu Santo, como el paracleto que nos convenía que quedara, está terminando de preparar en esos 3 años y medio a la novia, esposa del Cordero. Entonces, quisiera que entráramos a leer desde el capítulo número 1 y verso número 1, lo que es el libro de Ezequiel. Y como le digo, vamos a tratar de ir entresacando algunas cosas importantes. Acuérdese que el tema es la administración de los 4 seres vivientes a Ezequiel. Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo, dice Ezequiel, en medio de los cautivos. Yo quiero que usted le ponga atención y que, así como lo tengo yo aquí subrayado, si a usted también le tiene su lápiz, su lapicero, un marcador de color finito o algo para poder ir marcando, cosas que también usted en la medida que leemos le salte para seguir estudiando. Dice, estaba yo en medio de los cautivos. Realmente Ezequiel está viviendo un periodo en el cual el pueblo de Israel, mucho tiempo antes y ahora el pueblo de Judá, fueron llevados cautivos a Babilonia. Estaba en vigencia precisamente el imperio babilónico, y usted y yo sabemos que esto vino como un resultado de que el pueblo del Señor se apartó del Señor. Y esto siempre sigue siendo una figura para nosotros que ahora somos el pueblo del Señor, porque incluso una de las cosas que como pastor tengo que ser muy honesto, puede cargar un poco mi corazón, aunque esas cargas yo las llevo al Señor, es el hecho de que estos 3 meses y días, en lugar de estar siendo un tiempo en el cual usted, hermano, miembro de Iglesia de Cristo Betel, se acerque al Señor, pudiera estarse alejando. Usted sabe que las circunstancias difíciles o bien provoca que nuestra fe, al ser probada, salga purificada como el oro, o por el contrario, que las personas bajo las circunstancias que están enfrentando, los hermanos en Cristo puedan alejarse, o puedan desanimarse, o puedan ser el objeto de muchos ataques. Y no siempre buscamos ayuda, no siempre estamos nosotros en la disposición de abrir nuestro corazón. Entonces, me parece muy interesante que dice que Ezequiel estaba en medio de los cautivos. Y usted no me dejará mentir que en algún momento usted se puede sentir cautivo, especialmente cuando hay toques de queda, cuando usted no tiene libertad de poder salir. Pero también hay una clase de cautividad interna, cautividad en el alma. Entonces dice, junto al río Quebar. El miércoles pasado hablamos que el río Quebar, yo lo mencioné, lo definí como un río de revelaciones. Porque en este lugar geográfico que obviamente quedó establecido ahí, vemos que en varias ocasiones Ezequiel tiene revelaciones, tiene visiones de parte del Señor. Entonces, yo creo que cuando ponen el nombre, de alguna manera nos habla a nosotros de que era un lugar especial. Dios tiene lugares y momentos especiales donde Él se quiere revelar. Yo creo firmemente que este tiempo puede ser un río Quebar para nosotros, donde el Señor nos quiere dar visiones. Pero dice, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y dice nuevamente algunos detalles ahí que yo voy a saltarme.
hasta llegar al verso 5. Usted lo puede leer despacio, anote, estamos en un estudio, hoy no estoy en una predicación como tal, sino que estoy tratando de hacer un estudio de la palabra del Señor, donde si tuviéramos la manera de poder hacer preguntas y respuestas sería fantástico, pero aunque usted eventualmente puede escribir en su chat, aunque muchos prefieren no escribir, pero ya que tengo aquí a Ana Ruth conmigo cerca, si eventualmente usted hace una pregunta, ella me la puede trasladar e intentaremos con la ayuda del Señor responderla. Pero dice el verso 5, y en medio de ella, dice, la figura de 4 seres vivientes. Aquí es donde, por lo menos en Ezequiel, capítulo 1, se menciona por primera vez estos enigmáticos, misteriosos seres a los que, por lo menos en esta versión dice, y en medio de ella, es decir, de un resplandor, si leemos la parte final del verso 4, y en medio del fuego, algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Note que él dice en el verso 1 al final que él vio visiones de Dios. Y esta era su apariencia. Nos empieza a nosotros a explicar Ezequiel cómo era la apariencia de estos seres vivientes. Y no es 1 ni 2, sino que eran 4 seres vivientes. Había en ellos semejanza de hombre. Eso indica que su fisonomía, su estructura, su cuerpo era a semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras. Note ese detalle en el verso 6. Cada uno tenía 4 caras. Y otro detalle interesante es que tenía también 4 alas. Es interesante porque fíjese que en el capítulo 10, si nos adelantamos un momentito, vemos que Ezequiel nuevamente nos habla de estos seres y lo llamativo es que en el capítulo 10 les llama querubines. Y es interesante que nosotros sabemos que los ángeles son seres espirituales, ¿se acuerda? Son espíritus ministradores, dice Hebreos capítulo 1, y son seres creados por Dios de las jerarquías celestiales de 2 alas. Los querubines son seres con 4 alas y los serafines son seres de 6 alas. Muy interesante eso. Entonces, si vemos el capítulo 10 y verso 12, dice, y todo su cuerpo, hablando siempre de estos seres, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo, se les gritaba, como que hubiera una voz que les gritaba, rueda. Y cada uno tenía, verso 14, 4 caras, lo mismo que nos acaba de ratificar Ezequiel 1:5. Y note que aquí dice que la primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león y la cuarta cara de águila. Regresando al capítulo número 1, nosotros vemos entonces que estos seres se les identifica, se les relaciona con los querubines. Y dice en el verso 10, capítulo 1, verso 10, me estoy saltando, como le digo, porque lo que quiero es tratar de abarcar lo más posible y obviamente lo invito a que usted continúe leyendo despacio en casa. Dice, y el aspecto de sus caras, note en el verso 10, dice, era cara de hombre, cara de león, luego dice cara de buey y cara de águila. Si usted es cuidadoso, podrá notar que hay una diferencia, por lo menos en esta versión, porque en el capítulo 10 habla de cara de querubín, en lugar de mencionar cara de hombre. Entonces, hay ciertas diferencias y yo sé que usted ya identificó también que en Apocalipsis se habla también de estos seres. Y es en el capítulo 4 y en el capítulo 5 me parece y el 6 de Apocalipsis donde también se mencionan estos seres y que también notamos ciertas diferencias. Por ejemplo, en el verso 5 dice que tienen estos seres, estos 4 seres vivientes, 4 alas.
Pero en Apocalipsis, si usted me quiere acompañar, Apocalipsis capítulo 4 y verso número 7, acuérdese que Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Si usted es nuevo, eventualmente más de alguien no ha tenido mucha experiencia en dónde están ubicados los libros, pero en el capítulo 4 y verso 7 de Apocalipsis leemos, tal vez desde el verso 6, dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, yo quiero que usted vea dónde están ubicados estos seres. Aquí no están en visiones junto al río Quebar que está recibiendo Ezequiel, sino que están en el cielo. Y están junto al trono de Dios. Y alrededor del trono 4 seres vivientes. Note que siempre siguen siendo 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. Eso se parece a lo que dice Ezequiel. Y el segundo era semejante a un becerro o a un buey. El tercero tenía rostro como de hombre. Eso se parece a lo que dice el capítulo 1 de Ezequiel. Y el cuarto era semejante a una águila volando. Es bien interesante, hermano, darse cuenta cómo estos 4 seres vivientes, también en este caso otro profeta, solo que el profeta Juan, llamado Juan el apóstol, nosotros notamos que menciona a estos seres, como les dije de principio, misteriosos, enigmáticos. Y lo que yo quiero que note usted es cómo ellos, en esas visiones, y aunque hay muchas cosas que es difícil realmente entender, porque leyendo comentarios, yo sé que hay personas que no les gusta leer comentarios, pero yo pude darme cuenta que aún mi pastor, quien me enseñó tantas cosas, tenía una buena biblioteca. Aunque venía de parte del Señor, yo creo que hay hombres de Dios que reciben también revelación y que pueden confirmar cosas. Entonces, pero hay personas que interpretan de una manera un tanto, diríamos, no sé si un tanto humanas o de acuerdo a sus ideas, pero muchos ven en el capítulo 1 de Ezequiel que esos aparatos, porque parecen aparatos con ruedas llenas de ojos, pues ellos tratan de ver ahí naves espaciales, de tal manera que piensan que Ezequiel tuvo una visitación de ovnis. Entonces, lo que a mí me llama la atención es que estos seres, si nosotros seguimos avanzando, nos damos cuenta que ellos se movían por espíritu. Dice que donde el espíritu los movía, ahí se movían. Entonces yo tengo que darme cuenta que en este lenguaje profético de Ezequiel, que como insisto, no es tan fácil de lograr entender, más que pensar que visitaciones extraterrenas, y no queremos abordar ese tema porque no ese es el tema, pero sí creemos que donde está involucrado el Espíritu de Dios, aunque no logremos entender completamente todos los detalles, estos seres que están en el mismo trono de Dios son sumamente importantes. Ahora, la administración que ellos le trasladaron a Ezequiel en ese tiempo, me parece a mí que tiene relación con el tiempo que nosotros estamos viviendo, de 3 años y medio o un periodo que completa todo el trabajo que se está haciendo por aquella que es la novia del Cordero en preparación. Me parece que si logramos nosotros darnos cuenta cómo estos seres estuvieron ministrando a Ezequiel, también nosotros podemos entender lo que el Señor quiere hacer con nosotros y cómo esos 4 seres vivientes se relacionan con los 4 primeros sellos que están en Apocalipsis capítulo 6 y que tienen un desarrollo y me parece que ya están teniendo un desarrollo en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Muy bien, fíjese que es interesante ver entonces que el primer ser viviente, para ir aclarando y resumiendo, dice semejante a un león. El segundo semejante a un buey. El tercero semejante a un hombre.
y el cuarto ser viviente semejante a un águila. Creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con el hecho de que estas cuatro caras, que en el caso de los seres de Ezequiel, se ve que cada uno de ellos tenía las cuatro caras. Sin embargo, cuando usted va a Apocalipsis se da cuenta que no se menciona exactamente que ellos tenían cuatro caras, sino que uno tenía cara de hombre, otro tenía cara de león. Sin embargo, creo yo que tanto Ezequiel como Juan están viendo, en el caso de Ezequiel, querubines, y en el caso de Juan, que vamos a encontrar el verso donde nos menciona que estos seres de Apocalipsis tienen 6 alas. Yo quería tratar aquí de ubicar, pero vamos a un poquito más adelante encontrar ese detalle tan interesante. Pero lo que quiero decirle es que tanto Ezequiel como Juan en Apocalipsis, me quiero referir a esas cuatro caras que tipifican los 4 evangelios, porque los 4 seres vivientes tipifican el ministerio de Jesús. Esos 3 años y medio que él desarrolló en su ministerio terrenal, vemos que cada uno de los evangelistas, por así decirlo, enfocó en la vida del Señor lo que es verlo como león, verlo como becerro, verlo como hombre y verlo como Dios. De tal manera que quiero recordarle a usted que el Evangelio de Mateo presenta, yo le llamaría el Evangelio cara del león, porque presenta a nuestro Señor Jesucristo como el rey, como un rey, porque usted sabe que el león en la naturaleza está en la punta de la línea de la pirámide alimentaria y se le considera como el rey de los animales. Entonces, el león de la tribu de Judá, el Evangelio de Mateo, hace énfasis en eso. Por eso, si usted me acompaña rápidamente a Mateo capítulo 1 y verso 1, vamos a ver cómo inicia precisamente este Evangelio. Capítulo 1, verso 1. Yo estoy yendo despacio porque es un estudio de la palabra y no quiero que por acelerarnos tanto nos vamos a confundir. Dice, libro, así dice el Evangelio de Mateo, de la genealogía de Jesucristo. E inmediatamente dice, hijo de David. Y usted sabe que David fue el rey más amado, el rey conforme al corazón de Dios, el rey que Dios quería establecer, porque Saúl de alguna manera el pueblo lo estableció, no esperó el beneplácito del Señor, hijo de David, en otras palabras, hijo de un rey. E inmediatamente dice, hijo de Abraham. E inicia todo el recorrido para lo que llamamos nosotros genealogías. Pero yo me quiero quedar cuando dice hijo de David. En otras palabras, el ancestro del Señor es el ancestro de el rey David. Y hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que hablan que precisamente en el milenio se va a sentar en el trono de David el Hijo de Dios, descendiente de David, pero que va a reinar en ese periodo de 1000 años. Ahora, una cosa interesante es que en Mateo capítulo 21 y verso número 15, siempre aquí en el mismo, si usted tiene abierta su Biblia ahí, Mateo capítulo 21 y verso número 15, nosotros encontramos, por así decirlo, un pasaje clave que define precisamente cómo Mateo, que obviamente estudiar todo el Evangelio de Mateo también nos podría tomar mucho tiempo, pero yo lo quiero invitar a que usted se meta a estudiar esto, se meta a leer la palabra del Señor. Es que haya hambre. Dice 21:15 de Mateo, pero los principales sacerdotes
Y los escribas, viendo las maravillas que hacía, refiriéndose a Jesús, y a los muchachos o a los jóvenes, aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, dice que estas autoridades religiosas se indignaron. Entonces, yo quiero que usted note cómo el énfasis de Mateo es presentar el ángulo dentro de esos 3 evangelios sinópticos que es Mateo, Marcos y Lucas, al Señor como el león de la tribu de Judá, como rey. Es bien interesante que ese es el énfasis que trata de mostrarnos. Pero también esos 4 seres vivientes tenían la cara de buey, una de las características, y eso nos hace llegar al Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, el énfasis que nos presenta acerca del Señor Jesucristo, el ángulo que presentan ellos, o Marcos, que es un evangelio el más corto, apenas 16 capítulos, nos habla acerca del Señor Jesucristo como un buey. Y usted sabe que el buey es un animal que lo usan para trabajo duro. En el concepto agrícola, el buey es sumamente importante porque es el que abre el surco, el que prepara la tierra para sembrar, pero para nosotros, Jesús es presentado como el siervo del Padre, como el siervo de Dios. Y en un capítulo tan pequeño, nosotros vemos que la forma como el autor fue inspirado es que no tiene genealogías. El énfasis ahí no es presentar a Jesús como rey, sino es el evangelio cara de buey, cara de becerro, que nos habla del Señor como el siervo. Por eso es que el buey tipifica a los ministros. Usted recordará algo muy interesante, que aún en el templo de Salomón, no era la fuente del lavacro del tabernáculo de Moisés, que tenía sus dimensiones y no era muy grande, sino que cuando ya se construye el templo de Salomón, usted recordará que el mar de cristal, el mar que era sumamente grande, pero que representaba la fuente del lavacro, ese mar estaba era un mar de bronce, sobre 12 bueyes. 3 bueyes al norte, 3 bueyes al sur, 3 al este y 3 al oeste. Y esos bueyes, de alguna manera, tipifican a los ministerios. Es muy, muy interesante que nosotros nos demos cuenta que el Señor entonces en Marcos, inmediatamente en el capítulo 1, ya lo ve haciendo milagros. Y por lo menos vemos 18 milagros, uno tras otro, que se presenta porque los 4 seres vivientes nos muestran, nos tipifican el ministerio del Señor Jesucristo. Y esperamos en Dios que el tiempo nos ayude para que podamos nosotros avanzar en todo lo que queremos trasladarle ahora. Pero el Evangelio de Lucas es la cara de hombre, porque Lucas nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Aunque antes de pasar a Lucas, yo quisiera leer el capítulo 10 y verso 45 de Marcos, porque en este pasaje, hermano, encontramos algo muy importante que nos define realmente que este evangelio es para servicio. Y es que déjeme decirle que lo que el Señor nos quiere enfatizar en esto que estamos hablando hoy es que si el Señor vino como rey, se le presenta como siervo, como hombre y como Dios, de alguna manera nosotros sus hijos nos promete que como vencedores vamos a reinar juntamente con Él. Se nos promete y se nos habla de que así como Él fue rey, acuérdese que nosotros somos un real sacerdocio, pero no estamos hablando de reinar fuera de tiempo como algunos pretenden ahora, sino que nosotros reinaremos cuando Él reine y si nosotros somos vencedores. Pero hoy también estamos en la etapa de ser siervos, de servir. Por eso dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
Note que Mateo lo presenta como un rey, es un contrasentido, es un contraste enorme que Mateo lo presente como rey y Marcos lo presenta como siervo. De este lado está un rey en el concepto de aún de la sociedad judía y al otro extremo está el siervo. Pero es ese contraste maravilloso, es que nuestro Señor Jesucristo es un rey siervo. Y de alguna manera nosotros también, que estamos siendo modelados a su imagen, estas características necesitan también desarrollarse en nosotros. Dice, sino para servir. Mire lo que Marcos pone. Y para dar su vida en rescate por muchos. En Lucas, que nos presenta precisamente al Señor como el Hijo del Hombre, nosotros vemos en Lucas capítulo 19 y verso número 10, si usted me acompaña, ojalá que usted esté tomando nota de todo esto y que después lo pueda meditar más despacio. Lucas en este pasaje dice, porque el Hijo del Hombre, muchas veces en el Evangelio de Lucas se presenta así, porque es el Evangelio cara de hombre. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí se presenta el Señor como hombre. Por eso, desde los inicios de la iglesia se hablaba de Jesús como perfecto hombre. Él nació como hombre. Nació del vientre de una virgen. Y él tuvo que haber estado 9 meses en el vientre de María. Y una de las cosas interesantes es que como hombre, y tengo que regresar un poquito a meditar sobre Filipenses capítulo 2, cuando dice que él no se aferró el ser igual a Dios. Dice, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació del ser igual a Dios. Y entonces vemos que el Señor, cuando Él encarna como hombre. Y como hombre se cansaba. Como hombre tenía hambre. Como hombre muchas veces estaba su cuerpo de hombre se cansaba, hermanos amados. Entonces Lucas nos lo presenta de esa manera, por eso dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero caminando un poquito más rápido y vamos a Juan, nos damos cuenta que Juan nos lo presenta, ya no está dentro de ese grupo de 3 evangelios llamados sinópticos, sino que Juan es el evangelio cara de águila. Y el águila de alguna manera nos habla de alturas, nos habla de los niveles divinos. Entonces es muy interesante, hermano, que Juan ya no hace ninguna genealogía como Mateo o Lucas, sino que desde el capítulo 1 y verso 1, nosotros lo leemos y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, el evangelio cara de águila presenta a Jesús como Dios. Por eso nosotros nos damos cuenta que Juan recibe una revelación mucho más profunda que los otros 3 evangelistas. Y aquí podemos darnos cuenta entonces que esas 4 facetas, que si volvemos ahora a Ezequiel, de alguna manera están ministrando. Yo no sé hasta dónde Ezequiel, en esas visiones que tuvo, él se quedó, si usted lo lee, se quedó perplejo. Déjeme ver cómo notamos que él dice que se quedó por 7 días sin decir una sola palabra después de haber tenido esa experiencia tan fuerte, pero yo no sé si él lograba entender, porque no todos los profetas, cuando Dios les abre los cielos, les da experiencia, les da visiones, logran entender. Usted recuerda que Pedro dice que los profetas, los hombres de Dios que habían recibido revelación sobre la salvación tan grande, no sabían si era para ellos o era para otros, y después descubrieron que era para nosotros, hermano. Dele gloria a Dios por eso. Entonces, yo quiero entrar, hermano, a el llamamiento y el envío
de Ezequiel, en el capítulo número 2 y verso 1. Hoy no tengo aquí a mano mi reloj y sé que tenemos oración a las 9. ¿Cuánto tiempo nos falta? Pero más o menos dame la... Muy bien. Creo que hemos avanzado media hora entonces. Bueno, ella me hace señas, pero yo no las entiendo. Capítulo 2 y verso número 1 dice, me dijo, llamamiento de Ezequiel. El tema es la ministración de los 4 seres vivientes. Y ya hemos visto esos 4 diferentes ángulos representados en los 4 seres vivientes. Dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Eso quiere decir que Ezequiel, la impresión de esa gran experiencia lo había botado, porque si no, sería ilógico que le dijera, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba y me dijo. Es muy interesante que la frase hijo de hombre se usa mucho en Ezequiel. Para referirse a él dice, yo te envío a los hijos de Israel. Por eso es el llamamiento que le dan a este profeta. Pero quiero que usted note y que no pierda de vista que lo que le están diciendo a Ezequiel, que lo estamos viendo bajo el ángulo del profeta del Espíritu Santo, que lo que estamos viendo aquí es muy probable que tenga que ver con nosotros, que estamos siendo preparados en este periodo de pretribulación, antes que se dé el tiempo de lo que Jeremías y Daniel hablan acerca de la semana 70 de Daniel. Si usted se da cuenta, lo estamos viendo de una manera cronológica. Ojalá que me esté dando a entender. Entonces, dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. La pregunta que nos debemos hacer es si este envío también va a ser para los ministros que de una manera profética le van a hablar al pueblo en el último momento. Porque Dios me parece que va a terminar de preparar a su iglesia con verdaderos ministerios proféticos. Sabemos que son 5 ministerios y el Señor usa a los 5 ministerios complementando a cada uno de ellos, pero es muy interesante cómo notamos nosotros aquí que Ezequiel y todos los demás profetas fueron levantados previo a los juicios que venían y que para Israel fueron literales, y que nosotros podemos a la luz del Espíritu tener revelación y juntamente con la revelación del Nuevo Testamento darnos cuenta lo que el Señor nos quiere decir. Pero ¿cómo era el pueblo de Israel? ¿Será que se parece al pueblo de estos tiempos? Porque note que dice, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro. Fíjese que cuando dice duro rostro, uno podría traducir brusco, violento, áspero, obstinados. En otras palabras, esa dureza del pueblo de Dios, a donde este ministerio profético que tipifica a los ministros, que el Señor está levantando y va a levantar previo a los juicios, porque hermano amado, Dios anhela y va a usar ministros que sean su boca para hablarle a un pueblo que se ha extraviado. Usted no me dejará mentir, hermano amado, que la iglesia del Señor diseminada en el mundo entero, muchos han perdido la brújula, han perdido el norte.
Muchas iglesias se están levantando, muchos ministerios se están desarrollando y lo más llamativo es que son muy populares y están influenciando de una manera tremenda y muchos creen que esto es avivamiento. Pero note usted que dice en el verso número 4, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Me llamó la atención esta palabra en mi versión y fui al original, y empedernido es, complementando dureza, dice también duro, es fuerte pero en un sentido malo. Empedernido también se puede traducir impío, violento, intenso, pesado. Pero lo que más me llamó la atención, porque dice empedernido corazón. Y la acepción de esta palabra que me llamó mucho la atención es impenetrable. Un corazón que no se puede penetrar de su dureza. Por eso, usted sabe que hay pasajes donde dice que Israel tenía corazón de piedra, pero que el Señor les iba a dar un corazón de carne. ¿Se acuerda? Cuando habla del mejor pacto para Israel, porque casi siempre que yo he notado que en los mensajes proféticos del Antiguo Testamento, cada vez que el Señor trae juicio sobre su pueblo, siempre después les trae, si se arrepienten, si lo buscan nuevamente, trae una palabra de esperanza, una palabra de bendición. Entonces, ¿será que estamos en un momento, en un tiempo donde hay dureza de corazón? Hay corazones que se han endurecido. Hermano amado, yo quiero traerle a usted una palabra que nos haga reflexionar, porque temo que la naturaleza humana es dada a apartarse de Dios cuando viene la prueba, cuando vienen difíciles, como las que nosotros estamos pasando. Y es que quisiera con todo mi corazón decirle, hermano amado, todo va a terminar pronto, pero parece que las cosas, en lugar de mejorar, se van a complicar más, hermanos. Y como le digo, a veces nosotros los ministros tenemos que trasladar la palabra que Dios nos da. Y es que en la palabra profética más segura, usted sabe que los tiempos no están para mejorar. Pero usted, hermano amado, que me está viendo, que me está escuchando, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo está su corazón? ¿Su corazón está sensible? Hemos estado hablando del corazón. Hemos estado hablando cómo los sentimientos, los pensamientos, la voluntad, todo lo que conforma nuestra personalidad, se puede endurecer si nosotros lo permitimos, se puede enfriar. La falta de congregarnos muchas veces genera que haya personas, ya sea los niños, los jóvenes o aún los adultos, que su corazón se empiece a apartar de la comunión con Dios. Y aquí vemos que Dios levanta a un pueblo que se rebeló contra Dios, cuyo corazón se hizo impenetrable. Y sigo leyendo en el verso 4, y les dirás, porque es el llamamiento de este ministro, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Dios en su misericordia te va a enviar palabra profética. Por eso toda la Biblia es la palabra profética más segura. Pero Dios va a enviar palabra, ya sea por profecía, ya sea ministerios proféticos maduros que Dios va a utilizar para hablar a tu corazón. Por eso yo no me canso de decir que una manera de identificar al verdadero profeta de parte de Dios es que cuando llegue a tu vida va a llegar a hablarte exactamente lo que Él mira adentro de tu corazón. Él te va a hablar de tus intenciones. Él va a ser un instrumento que va a sacar a luz el pecado. No, los profetas que son de los hombres siempre llegan a alabar a las personas. Mientras que el profeta de Dios, su función es de parte de Dios
llevarte la palabra que te puede sacudir, la palabra que te hace meditar, la palabra que te exhorta, la palabra que te despierta. Entonces dice, ¿acaso, esa es la esperanza del Señor en este tiempo? ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Dios levanta entonces a Ezequiel con un ministerio profético, pero para gente rebelde, para gente con un corazón empedernido, un corazón impenetrable. Y dice el verso 6, y tú, hijo de hombre, no les temas. Mire, el pueblo de Dios, y yo sospecho que el pueblo de Dios de este tiempo, y hablo en general, se puede estar endureciendo. Quizá, acuérdese, el impío fue uno que fue pío. Y en las iglesias puede haber personas impías que estén ahí adentro con sus corazones endurecidos, que no quieren ya nada con el Señor. Que el hecho de que no haya comunión, el hecho de que no estemos cercanos, le puede estar afectando. Dice, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Hermano, yo le quiero decir algo. El verdadero ministro de Dios no debe de tener temor de decir lo que Dios quiere decirle y hablarle a su pueblo, a pesar de que su pueblo se moleste, a pesar de que su pueblo, hermano, se aparte, a pesar de que no le quieran escuchar, porque está aquí puesto, ya sucedió antes y va a volver a suceder. Dice, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras escorpiones. Le está hablando al ministro y está hablando, tipificando estas cosas en el pueblo de Dios. A veces nosotros los ministros pasamos por experiencias difíciles. Y yo me recuerdo, ahora que veo aquí escorpiones, que hubo un tiempo en mi vida ministerial que literalmente sabía que estaba en medio de escorpiones. Y usted sabe que el escorpión es traicionero y su cola tiene un aguijón venenoso. Y a veces, cuando tú vienes a sentir el aguijón del escorpión, y de eso está hablando precisamente, dice, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos. Ahora sí solo me quedan 10 minutos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Pero note usted rápidamente los minutos que me quedan, cómo el Señor, después del llamamiento, le da a comer un libro, que es exactamente lo mismo que hizo con otro profeta. En Apocalipsis, Juan, el apóstol. Verso 9 dice, y miré y he aquí, bueno, vamos a leer el 8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Una de las cosas que debe hacer el ministro de Dios en estos tiempos es oír lo que Dios habla, no oír lo que los hombres dicen. No seas rebelde como la casa rebelde. Todavía le dicen, rebelde tú. Oye lo que yo te hablo. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Eso quiere decir que el ministro primero debe de digerir el mensaje de Dios, por difícil que sea ese mensaje. Y me temo que los mensajes que vienen no son mensajes fáciles. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, dice Ezequiel, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió, verso 10, delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. ¿Cómo se parece esto? Precisamente a lo que dice Apocalipsis. Si tú me acompañas a lo que vemos en Apocalipsis capítulo número 10 y verso 9. Capítulo número 10 de Apocalipsis y verso 9. Espero que estés aquí conmigo y que no te me has dormido. Dice, y fui
al ángel diciéndole que me diese el librito. Aquí en Apocalipsis habla del librito. Y él me dijo, toma, aquí está hablando Juan, y cómelo. Dos ministerios proféticos. Ezequiel, en épocas diferentes, pero relacionando el mensaje, dice, y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y es exactamente lo que el Señor le dice ya en el capítulo 3 a Ezequiel. Quiere decir, hermano, que la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, es como miel a nuestra boca. Pero como son endechas, como son lamentaciones, como son ayes, como son juicios, tanto Ezequiel, en el tiempo que le tocó profetizar contra el pueblo de Dios, porque lo que traía eran cosas que iban a afectar tremendamente al pueblo de Dios, de la misma manera Juan, en lo que todavía no se ha dado, y que obviamente va a ser todavía mucho más difícil. Como es palabra de Dios, es dulce al paladar, pero amarga al vientre. Dice, me dijo, verso 1 del capítulo 3, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo. Eso quiere decir que el mensaje se tenía que digerir, que yo te doy, y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. No dice, como dice Juan, que le haya amargado las entrañas, pero sí lo dice en el verso 14. Leo el verso 14. Dice, me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura. O sea que el efecto del mensaje. Hay mensajes de Dios, hermanos, que son tan fuertes que muchas veces el ministro no los quisiera dar. Por eso él le dice, no vayas a ser rebelde, abre tu boca y come lo que te doy. En otras palabras, el ministro se tiene que volver el mensaje. Y como yo sé que el tiempo es corto, yo quiero saltarme de una vez hasta el verso 16, porque quiero hablar para terminar de los ministros atalayas que el Señor quiere levantar en este tiempo. Dice, y aconteció que al cabo de los 7 días, porque leo el 15, porque aquí está el verso que andaba buscando, dice, y vine a los cautivos en Tel Aviv, ya él con el mensaje, él era el mensaje, y solamente de adentro, del vientre, iba a sacar el mensaje. Dice, y vine a los cautivos en Tel Aviv que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y ahí permanecí 7 días atónito entre ellos, porque el mensaje era demasiado fuerte. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, note, el verdadero profeta de Dios no habla por su cuenta. El verdadero profeta de Dios habla cuando Dios habla. Él pasó 7 días hasta que llegó la palabra del Señor diciéndole, verso 17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, note que aquí habla al impío. Cuando yo dijere al impío, aquel que dejó la piedad, cuídate de dejar de ser pío, no te resbales. No seas como lo que dice el salmista en el capítulo 73, que dice, mis pies estuvieron a punto de resbalar cuando vi la prosperidad del impío. El justo se puede volver impío si se descuida. Dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás. Hermano, qué terrible es recibir de parte de Dios un mensaje donde alguien a través de ese mensaje de Dios va a morir. Dice, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino. El impío es uno que conoció el camino, pero lo abandonó. Y hay muchos impíos que están, hermano, todavía formando parte de las congregaciones muchas veces, se lo vuelvo a repetir, a fin de que viva. Hay mensajes directos para el impío, para que se aparte de su mal camino.
Y el ministro atalaya debe ser responsable de darlo, aunque ese impío lo maltrate o le diga cosas terribles, pero debe de llevar el mensaje. Porque dice, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva. O sea, el mensaje es para que el impío tenga la oportunidad de arrepentirse. Dice, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Es decir, que si el mensaje no se da, Dios va a tratar con el vaso que tenía que haber llevado el mensaje. Pero si tú amonestares al impío, es decir, llevares el mensaje, y él no se convirtiere, no se aparte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Usted se puede dar cuenta que en estos tiempos ser ministro no es fácil. Especialmente aquel que quiere quedar bien con todos, quiere que todos estén felices. Pero un ministro no puede, bajo ninguna circunstancia, estar tranquilo cuando un hombre cuando un hombre abandonó quizás a su esposa y está con otra. Ese es un impío. Y hay que decirlo. No hay que endulzarlo. Aleluya. Entonces dice, mensaje en el verso 20, yo termino. Y dice, si el justo, mensaje para el impío, mensaje para el justo. Y si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, ese es el peligro que yo veo. Que los justos, apremiados por las circunstancias, desanimados por las situaciones que estamos enfrentando, o aún las que puedan venir, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo, hermano amado, mire qué tremendo, dice Dios, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Yo le pregunto, ¿esta pandemia será que está sirviendo de tropiezo para justos que se han apartado y están haciendo maldad? Esos son hijos de Dios. Es muy fuerte esto. Pero él dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo, no es el enemigo, tropiezo delante de él, Dios puede poner tropiezo delante del justo. Eso se llaman cortamientos y son por misericordia, para que ese justo no caiga en una situación donde pueda caer en una apostasía irreversible, hermano amado. Dice, él morirá porque tú no lo amonestaste, en su pecado morirá. Y sus justicias que haya hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Termino con esto. Pero si al justo amonestares para que no peque, hermano amado, ¿a quién le gusta que un ministro, un anciano o alguien que está haciendo las funciones de cabeza en tu iglesia local te amoneste y descubra tu pecado? A nadie le gusta eso. Pero dice que el ministro atalaya, su función es, pero si al justo amonestares, para que no peque. Hermano, podemos pecar de muchas formas. Tú puedes estar pecando en las redes. Te lo digo así de frente. Tú puedes estar pecando con lo que miras, con lo que haces o con lo que dejas de hacer. Y la tarea del ministro atalaya es amonestar para que no peques. Y dice, terminando, y ese justo no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Ya no me queda tiempo.
Hermano amado, la ministración de esos 4 seres vivientes, Ezequiel, te vas a dar cuenta que nos habla del tiempo donde esos mismos 4 seres vivientes, cuando el Cordero, estoy hablando en Apocalipsis 6, abra el rollo que nadie podía abrir, que estaba sellado con 7 sellos. Cuando se abra el primer sello, y tú y yo tenemos que tener la claridad de parte del Señor si ese primer sello ya se abrió y ese segundo sello ya se abrió y ese tercer sello ya se abrió y si ese cuarto sello ya se abrió, porque esos 4 sellos están relacionados cada uno. Cuando el Cordero abre el primer sello, el primer ser viviente le dice a Juan: ven y ve, mira, y le muestra los juicios de lo que significa el primer sello, el segundo, el tercero y el cuarto. Cuando se abre el quinto sello, ya no hay un quinto ser viviente. Y eso indica que el trabajo que faltaba para completar a la novia, en el sentido de prepararla, porque Cristo en la cruz del Calvario hizo todo el trabajo, no me malinterpretes. Cristo, al morir y derramar su sangre, Él pagó el precio completo. Pero hay un trabajo de santificación, hay un trabajo de consagración, hay un trabajo que en este periodo, relacionado con esos 4 sellos, relacionado con esos 4 caballos, que cada vez están cabalgando más rápidamente, relacionado con ese principio de dolores, donde las contracciones vienen más fuertes y más dolorosas. Esa pretribulación es para que cada uno de nosotros demos estatura y nos parezcamos. Aquel que fue presentado como rey, que fue presentado como siervo, que fue presentado como hombre, el otro contraste, y fue presentado como Dios. Por eso a nosotros nos hacen participantes de la naturaleza divina. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo dé testimonio y confirme a cada uno de los teleoyentes, Señor, que esta enseñanza, tu Espíritu Santo la vaya aclarando en la medida que también cada uno se acerque a la palabra. Yo te pido, Señor, que el mensaje al impío que me pueda estar escuchando sea: apártate del pecado. Apártate del pecado antes que venga un juicio correctivo. En el nombre de Jesús. Y el mensaje al justo es que ninguna circunstancia, que ninguna prueba, que ninguna trampa en la que te descuides te haga dejar la justicia y dejar el buen camino. Que esta palabra sea una palabra de amonestación, Padre, en el nombre de Jesús. Solo tú, por medio de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, puede dar testimonio a cada uno de nosotros de lo que hemos recibido en esta hora. Ayúdanos, Señor, a que como justos continuemos en el camino donde tú nos has llevado. Pero que si viene mensaje profético a nuestras vidas, tengamos oídos para oír, porque el Señor está mandando mensaje por si acaso oyeren, por si acaso el corazón no se ha endurecido de tal forma que ya no se escucha el mensaje. Ayúdanos, Señor. Pedimos que este tiempo de oración sea un tiempo donde tú confirmes a nuestras vidas lo que quieres hablar. Amén y amén. Que el Señor le bendiga
y los que son miembros de Iglesia de Cristo Betel, les recordamos que hay un tiempo de oración. Ojalá la mayoría pueda entrar. Dios les bendiga.